Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos a nuestro curso La obra del Espíritu Santo en esta fascinante fase de nuestro intercambio de temas bíblicos, donde podemos discutir tantas cosas importantes e interesantes y pocas tan interesantes como precisamente todo lo que tenga que ver con la naturaleza de Dios, cómo trabaja Dios, cómo ha revelado Dios su palabra, cómo está con nosotros y cómo nos ayuda en el día a día según lo que revela su palabra, no lo que dice nuestro sentimiento, no lo que dicen nuestras tradiciones, sino qué dice la palabra acerca de todos estos temas. El tema de esta noche es uno de los más discutidos o dentro de toda la temática relacionada con el Espíritu Santo, generalmente la controversia gira en torno a ciertos puntos y este es uno de esos puntos específicos. Así que vamos a ver con nuestra metodología ya acordada a qué conclusiones nos lleva la palabra de Dios, porque el hombre espiritual será aquel que solo acepte las conclusiones a las que lo conduzcan las sagradas escrituras y nada más que las sagradas escrituras. Vamos a estar estudiando en este sentido una sección de Corintios que en este tema nos va a aportar lo que el apóstol Pablo desarrolló, lo que el apóstol Pablo expresó y que luego, pues lamentablemente, ha sido en el camino, porque hay que decirlo, en el camino ha sido mal interpretado y utilizado de manera errónea, de muchas maneras, no solo de una sola manera, de muchas maneras tanto en el mundo denominacional como en la iglesia del Señor. Estoy aquí ajustando las ventanas para poder tener el material de frente. Esta es ya nuestra lección número 7. El tema del templo del Espíritu Santo es, como digo, un tema que no necesariamente tendría que ser controversial, pero lamentablemente es una realidad que lo es. Es un tema que no se comprende bien debido a que muchas personas pasan por alto los principios correctos de la interpretación bíblica. Una interpretación sana debe estar en armonía con la gramática, el contexto y el razonamiento válido. Es decir, no debe chocar con ninguna de estas tres cosas, ni con la gramática, que el idioma y la forma en la que está compuesto cada uno de estos versículos fue decidido por el Espíritu Santo, no por el autor manual, que en este caso fue el apóstol o sus amanuenses, sino el Espíritu Santo eligió ese idioma, eligió esos términos y eligió la manera en la que están puestos. Nosotros, a la hora de interpretar la Biblia, no podemos interpretarla de manera que violente esto que el Espíritu Santo ha elegido y decidido y dejado en la palabra. Tampoco podemos violentar el contexto, es decir, si el apóstol ya ha dicho, el autor bíblico ha dicho que su tema es tal o ha mostrado que su tema es tal y de ahí viene desarrollando, yo no puedo tomar un versículo aislado y decir que para mí ese versículo significa tal cosa. Eso es una violación terrible del contexto. Y el razonamiento válido, es decir, nosotros no podemos tomar verdades de la escritura que nos llevan a dos verdades de la escritura que nos llevan a una tercera verdad y decir que esa tercera verdad es inválida o no es verdad o es algo falso cuando estas dos verdades nos han llevado allí, inevitablemente, ineludiblemente, porque eso sería atentar contra la razón, totalmente atentar contra la razón. Nosotros decimos, si Dios es espíritu y si Dios es el amor, entonces Dios tal cosa, ¿verdad? Un ejemplo así que, por decirlo sin especificarlo, que veremos ya algunos en la lección. Entonces, cuando yo acepto que Dios es espíritu, ¿esto es bíblico? Sí. Dios es amor, ¿esto es bíblico? Sí. Bueno, la suma de estas dos verdades me lleva a una conclusión. Yo no puedo negar esa conclusión siempre que esa conclusión esté relacionada ineludiblemente, inevitablemente, con las dos verdades previas conocidas, aceptadas y establecidas en la escritura. Pero bueno, el siguiente bosquejo nos ayudará a aclarar las distintas posiciones que se han tomado, ya decía, en la hermandad o fuera de la hermandad con respecto a este asunto. Vamos a reubicarnos acá para no interrumpir su lectura. Primero,
Está la posición de que el templo del Espíritu Santo es la iglesia, y solamente coloqué templo para aprovechar el espacio, ¿no? Pero siempre es el templo del Espíritu Santo. No estamos hablando del templo para adorar de los judíos, ni estamos hablando de un templo actual hoy para adorar, que eso es una terminología incorrecta, porque el templo somos nosotros, no un local. Es totalmente erróneo, inadecuado decir voy al templo. Los hermanos allá en el templo, hoy cantamos en el templo, ¿no? El templo es usted. El templo es parte del, bueno, vamos a especificar también eso, a qué se refiere con que el templo somos nosotros. Ya estaba cayendo yo en el mismo error, decir que el templo es usted. No, el templo somos nosotros, todos, piedras vivas que somos parte de ese templo. Entonces, ya saben, vamos a estar dentro de esa terminología. Primera posición, que el templo es la iglesia. Esto se puede referir a algo milagroso. Voy a aprovechar también para explicarle hoy a nuestro hermano que nos acompaña por primera vez, que ante todo, cada vez que vamos a iniciar una lección, primero presentamos todos los más importantes o más desarrollados puntos de vista que se han defendido acerca de ese tema, sobre todo dentro de la hermandad, pero sin descartar lo que también se dice fuera de la hermandad. ¿Por qué lo hacemos así? Lo hacemos así, hermano José, porque nosotros no queremos en ningún momento imponer sobre nadie como si nosotros siempre tendríamos la razón, como si nosotros siempre o nunca podríamos cometer ningún error. No me veo así y no debemos vernos ninguno de nosotros debemos vernos de esa manera. Por eso debemos presentar de manera transparente, de manera objetiva, también lo que otros hermanos dicen, lo que otros autores dicen, para considerarlo, analizarlo, cotejarlo o compararlo con la escritura y, como mencionaba, porque debe ser así, llegar únicamente a las conclusiones que nos muestre la evidencia. Cuando estás tranquilo de que has investigado, has estudiado y estás simplemente enseñando lo que dice la escritura y no tus opiniones, no las opiniones de otros, ni las tradiciones, ni imposiciones de otro u otros, no tienes temor de decir, oye, hay otros hermanos que no lo ven así, no lo entienden así. Lo entienden de esta manera y lo entienden así por estas razones. No hay temor, porque si sabes que has investigado debidamente y si sabes que te estás dejando llevar solo por la sabiduría de la palabra y estás utilizando correctamente tu razonamiento, estás respetando la gramática, el contexto, entonces no hay nada que temer, hay que ser transparente y objetivo. Así que siempre antes de cada lección, sobre todo en este tema, presentamos un bosquejo donde vemos los diferentes puntos de vista. Volviendo, entonces, el templo es la iglesia. Bien, allí estaremos de acuerdo prácticamente todos. Ahora, dentro del templo es la iglesia, puede haber un grupo o hay un grupo, ya digo, fuera o dentro de la iglesia, que diga que esto es algo milagroso. Si hay un grupo o hay una persona que afirma que esto es milagroso, pues habría que preguntarle si cree que eso solamente era válido en el primer siglo, es decir, como era milagroso y como se sabe, porque la Biblia lo enseña, que los milagros solo estuvieron disponibles mientras se revelaba el Nuevo Testamento, es decir, en el primer siglo. Entonces, al sellarse ya el Nuevo Testamento y terminar los milagros, entonces ya la iglesia dejó de ser el templo del Espíritu Santo. O, y esto seguramente no será dentro de la iglesia, será fuera, la segunda opción, que alguien crea que el templo es la iglesia, crea que es algo milagroso y crea que no solamente se dio en el primer siglo, sino que es para todos los tiempos. Miren, todas esas posiciones están allí sobre la mesa. Ahora hay otra ruta dentro del mismo punto de que el templo es la iglesia, es considerar que no se refiere a un acto milagroso, es decir, que el Espíritu Santo habita en la iglesia por medio de la influencia suya en la palabra de Dios. Bien, por otro lado, el templo es el cuerpo del cristiano. Entonces aquí hay otra posición que no es igual a la del punto A. El punto A dice que el templo es la iglesia. La otra posición son las dos, de hecho son las dos grandes posiciones
que hay dentro de la iglesia del Señor. Hay un grupo de hermanos que entienden que el templo es la iglesia y hay otro grupo de hermanos que entiende que el templo es el cuerpo físico del cristiano. Bien, vamos a aplicarle lo mismo. Si alguien cree que el templo es el cuerpo del cristiano, pues puede que haya alguien que crea dentro de esa línea que esto es un acto milagroso, que el Espíritu Santo está allí de manera directa, personal, por lo tanto, milagrosa. Habría que preguntarle si creen que eso solamente era para el primer siglo, siendo que los dones y los actos milagrosos se dieron solo en ese periodo, refiriéndonos a la era cristiana. Sabemos que en el Antiguo Testamento también hubo milagros, quiero decir, o si entiende que esto es para todos los tiempos, porque sea una persona que crea que los milagros siguen dándose en nuestros tiempos a pesar de lo que la Biblia dice al respecto, que los milagros no son para simplemente levantar muertos, los milagros no son para sanar enfermos, los milagros no son para que hablen los mudos, los milagros no son para que abran los ojos los ciegos, si no se está revelando la palabra de Dios. Así literalmente. Cuando el Antiguo Testamento se cerró, o sea, se cerró la revelación del Antiguo Testamento, se escribió el último libro del Antiguo Testamento, pasaron más de 400 años en que no se sanó ni a un bebé, en que no se resucitó a ningún muerto, ningún ciego vio, ningún cojo caminó, ningún paralítico se levantó, ningún enfermo fue sanado milagrosamente. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque los milagros siempre han estado relacionados como señales o pruebas o demostraciones que confirman que el mensaje que se está escribiendo, que primero se predica y luego se escribe, es parte de la Biblia. Si hoy hubiera milagros, si su tía, su mamá, usted mismo se hubiera levantado de la cama en la que estaba enfermo, el hospital, o se hubiera salvado de la muerte en un accidente de tránsito porque Dios lo hizo milagrosamente, entonces usted estaría diciendo que Dios hoy sigue revelando libros del Nuevo Testamento. ¿Quién es el que está escribiendo libros del Nuevo Testamento hoy? Si no hay nadie escribiendo la Biblia hoy, no hay milagros. Punto. No hay milagros. Pero bueno, este es un tema que ya hemos tratado en otras lecciones y no vamos a entrar en detalle hoy, pero era necesario detenerme un poquito allí para recalcar, porque en cada lección estamos viendo siempre este aspecto de ¿será milagroso? ¿No será milagroso? ¿Es para todos los tiempos? ¿Solo fue en aquel tiempo? Y es importante estar claro por si no lo estamos. Bien, o esta persona cree, o un grupo de personas creen que el templo es el cuerpo del cristiano, pero no afirman que esto sea algo milagroso. Entonces, ¿a qué se referiría que el Espíritu Santo habita en el cuerpo del cristiano como un templo? Bueno, unos dicen es una morada literal del Espíritu Santo. En el momento que usted se levanta del agua del bautismo, ¡vlup!, la persona del Espíritu Santo toma posesión de su cuerpo y a donde quiera que usted mueva su cuerpo, va moviendo al Espíritu Santo, incluso cuando peca. Sí, está cometiendo adulterio y el Espíritu Santo está ahí dentro de su cuerpo. O el Espíritu Santo se sale en ese momento, aunque no hay un texto que hable de eso, y cuando usted se arrepiente, el Espíritu Santo vuelve a entrar, aunque no hay un texto que hable de eso. Pero ya lo hemos hablado, igual en el caso de nuestro hermano puede revisar luego en el canal, voy a compartir la dirección del canal, ya sería mañana, ¿no? Cuando subimos la lección para que verifique igual las lecciones anteriores. Es bueno tener esa base o ese fundamento para luego ir más claro en el resto, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Bien, este servidor, obviamente, y todos nosotros debemos rechazar las posiciones A, 1B y B, 1B, debido a las conclusiones que ya decía, hemos estudiado en otras lecciones. Esto nos deja entonces con 5 posibles interpretaciones de la expresión el templo del Espíritu Santo. La mayoría de los predicadores en la Iglesia del Señor están de acuerdo en que los textos de 1 de Corintios 3:16, 2 de Corintios 6:16 y Efesios 2:21 y 22 se refieren a la Iglesia. Estos mismos predicadores afirmarían que 1 de Corintios capítulo 6, los versículos 19 al 20, se refiere al cuerpo del cristiano. Algunos hermanos afirman
que los 4 pasajes se refieren al cuerpo físico del cristiano. Muy importante, hermanos. Si no entendemos esta diferencia, no vamos a entender todo lo demás que va a venir en la explicación de esta lección. A pesar de que la mayoría de los predicadores entienden que todos estos textos, 1 Corintios 3:16, 2 de Corintios 6:16 y Efesios 2:21 al 22, se refiere a la iglesia, al mismo tiempo creen que, a diferencia de esos tres, 1 de Corintios 6:19 al 20, se aparta de esos tres y dice que el cuerpo del cristiano es el templo del Espíritu Santo. Vamos a ver luego ese tema de cómo puede ser la iglesia el templo, pero el individuo el templo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay algunos que han entendido el gran problema en el que se meten cuando afirman que tanto aquellos son verdaderos porque dicen que es la iglesia, tanto este es verdadero que dice que es el cuerpo del cristiano individual, y esos, como acabo de mencionar, dicen no, es que todos esos textos se refieren al cuerpo del cristiano. Bueno, por lo menos le puedo conceder a ese grupo de predicadores que son un poquito más racionales, ¿no? Es mejor afirmar que todos se refieren a la iglesia o que todos se refieren al individuo, porque no hay una justificación para decir estos se refieren a la iglesia y este se refiere al cuerpo del cristiano. También es insostenible afirmar ambas cosas al mismo tiempo sobre la misma situación. Pero ya digo, lo veremos en un momento. Vamos a tratar primero el contexto. El contexto es importante, recuerden que es vital, porque si nosotros contradecimos el contexto, estamos despreciando lo que el apóstol, el mismo escritor, guiado por ese mismo Espíritu Santo que todos queremos respetar y reverenciar como divino, como debe ser, estamos entonces menospreciando la manera en la que él reveló la escritura y no podemos hacer eso. Tenemos que entender que si el Espíritu Santo le viene revelando un tema al autor o al apóstol, yo tengo que respetar esa temática que está trayendo y no saltar y decir, no, esto se refiere a esta otra cosa, cuando yo no tengo justificación en lo que dice antes del texto que estoy estudiando o después del texto. Es decir, el contexto, aparte del contexto bíblico total, que sería ver todo lo que la Biblia dice acerca de el tema que está en el versículo que estoy estudiando. Pablo escribe con respecto a la división en Corinto, y aquí hay que tener un trasfondo, hay que hacer un estudio previo de la carta a los Corintios, no digo total, pero por lo menos introductorio, para entender qué es lo que Pablo está tratando con la iglesia en varios de los pasajes de esta epístola tan interesante. Esa división fue provocada por los maestros judaizantes. En su primera epístola, el apóstol Pablo se va a enfocar precisamente en ellos o principalmente en ellos, aunque también habían divisiones respecto al orgullo, respecto a que yo soy más importante que tú o yo soy más inteligente que tú, pero generalmente y principalmente quienes dividían a las iglesias para esta época en que Pablo escribe Corintios eran los judaizantes. Es evidente que la secta de la circuncisión apelaría a una figura que para el judío era sagrada, clave, importantísima, solemne, como era la idea del templo en Jerusalén, para apoyar su argumento de que mientras el templo estuviera de pie, mientras el templo estuviera se estuvieran dando los servicios religiosos levíticos en el templo, entonces había que guardar la ley de Moisés. El templo y la ley se mantenían en pie o caían juntos. Ese era el pensamiento de los judaizantes. Nosotros sabemos que no tenía nada que ver porque hubo otras cosas que sucedieron que más bien desautorizaron a partir de el inicio de la iglesia y mucho antes incluso el tema del templo y de sus servicios. Pablo naturalmente respondería a través de esta carta que no tenían que estar mirando al templo de Jerusalén, no tenían que estar mirando esa piedra sobre piedra que Jesús dijo, no quedará una sobre otra, todo esto va a ser destruido, sino que tenían que mirar espiritualmente, porque el templo de Dios es la iglesia. Las dos epístolas, primera y segunda de Corintios me refiero, fueron redactadas para combatir la división y lograr la unidad. Pablo expone uno de los temas de este libro, la unidad, en la primera carta y en el primer capítulo, en los versículos 10 al 17.
ya que probablemente Segunda de Corintios se escribió aproximadamente un año después. Su intención sería tratar con algunos de los mismos problemas, es decir, unidad, judaizantes, toda esta cosa, ¿no? Pablo en Efesios 4, en los versículos 1 al 6, se expuso la unidad del Nuevo Testamento, la unidad del nuevo orden de cosas, es decir, que judíos y gentiles ya no están separados por una pared intermedia, sino que están unidos en la organización o en el cuerpo llamado la iglesia. Aparentemente, los judaizantes se querían mantener apartados de los judíos que no habían recibido la circuncisión. Puede leer Gálatas 2, 12 al 13 específicamente para recordar lo que Pablo dice sobre estas personas. La iglesia en Corinto estaba en una ciudad que yo creo que todos sabemos era especialmente impía, libertina, inmoral. Es del conocimiento general que allí se ubicaba el templo de Afrodita, que en Roma era conocida como Venus. Y había un gran número de prostitutas en ese templo que prostituían sus cuerpos como un acto de adoración a la diosa Afrodita, la diosa del amor, decían ellos. Este es el mismo ídolo que Astoret o Ishtar, la diosa de la fertilidad que adoraban los cananeos o cananitas. Vamos entonces a la Biblia. Este fue solamente una introducción del contexto histórico y bíblico de las palabras de Pablo respecto a el templo. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3 versículos 16 y 17. ¿Alguien que desea hacer la lectura? La tenemos allí en pantalla o la lee de su Biblia, como guste. Amén, hermano. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Voy a adelantarme, gracias hermano, voy a adelantarme un poquito aquí. No cierre su micrófono aún, Daniel. Note algo. El apóstol está hablando en plural y solo en un momento habla en singular. ¿Cuál es el único momento, hermano Daniel, en ese texto en que Pablo habla de un solo individuo? Cuando habla de destrucción, Dios le destruirá a él. Correcto, muchas gracias. Primero donde dice si alguno destruyera el templo. Note que cuando habla del templo como habitación de Dios, habla en plural. Sabéis, sois, vosotros, eso es plural. El único momento en que habla de un individuo, como un ejemplo, ¿no? Dice un individuo que intente destruir el templo de Dios. Y cuando retoma el tema de la habitación de Dios a través de ese templo, otra vez utiliza el plural, dice, el cual sois vosotros. Muy interesante y muy importante. En el contexto inmediato, Pablo estaba discutiendo acerca de la iglesia como un campo en los versículos 5 al 9 y como una casa en los versículos 10 al 15. Y continúa la discusión de la iglesia como un templo en los versículos 16 y 17 que acabamos de leer. Cuando vamos al original y tomamos en cuenta las reglas de la gramática, tratando de aclarar aún más lo que Pablo quiere decir en este texto, vamos a presentar nuestra traducción de 1 Corintios 3:16 al 17, respetando dichas pautas. Vamos a hablarlo en un español latino, ¿verdad? ¿Saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita entre ustedes? Van a ver por qué cambié en por entre, ¿no? ¿Saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita entre ustedes? Si alguien corrompe el templo de Dios, Dios lo destruirá, pues el templo de Dios es santo y eso son ustedes. Ahí se me fue una S porque no es los destruirá, sería lo destruirá. ¿Saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu Santo habita entre ustedes? Si alguien corrompe el templo de Dios, Dios lo destruirá, pues el templo de Dios es santo y eso son ustedes. Tómelo allí en cuenta, hermano Irving. Ahí ha tomado las capturas, así que también puede tomarla porque eso les va a ayudar para lo que continúa. Vamos entonces a comentar
uno de los pasajes que mencionamos al principio. Vamos a dejar un momento, Primera de Corintios 3, 16 y 17, sobre todo con esa perla que les acabo de dejar allí, y lo vamos a retomar más adelante. Vamos a entrar a uno de los otros donde prácticamente todos los predicadores, hablo en la iglesia del Señor, estamos de acuerdo en que se refiere a la iglesia, que es Primera de Corintios, capítulo 6, los versículos 12 al 20. Vamos a pasar aquí la presentación, que yo creo que deba moverme un poquito más. Y vamos a ver qué dice este texto. A ver, lectura, por favor. ¿Quién desea? Mano Irving. ¿Me escucha? Sí, correcto. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré, pues, los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. De ningún modo. Dice que los cuerpos de ellos son miembros, por lo tanto, cuando tú hablas de miembro, te estás refiriendo a una parte de un todo, ¿sí? Los cuerpos de ellos, miembros de un todo. Bien, pero vamos a dejarlo allí, ya digo que vamos a ver más adelante, entonces vamos a comentarlo parte por parte. Continuemos allí hasta el final. Hermano Irving, por favor. Amén. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Excelente, gracias hermano Irving. Bien, entonces ahora sí, vamos a entrar en detalle. Otra explicación para el hermano. Divido el texto ahora en estas frases porque cada una de ellas son las que vamos a estar analizando en el idioma original y en el contexto, ¿no? En esta sección de la escritura, Pablo está dando su respuesta a la aseveración de que alguien puede unirse a una prostituta del templo de Afrodita porque Pablo entendía y todos entendían que se podía comer de lo sacrificado a los ídolos siempre que tú entendieras que no le estabas dando adoración al ídolo. O sea, la carne fue dedicada al ídolo, pero tú no la dedicaste al ídolo. Tú simplemente fuiste al mercado y la compraste. O fuiste a esa, por decir, bueno, acá en Panamá le llamamos fonda, en Costa Rica soda, si no me equivoco, y no sé cómo le llaman en México y en Honduras, a estos puestos de comida pequeños, que no son grandes como un restaurante, son pequeños, son como pequeños restaurantes, ¿no? Acá le decimos fonda, en Costa Rica creo que le dicen soda, no sé por allá. Pero creo que entienden el concepto, ¿verdad? Ir allá y comprarlo, independientemente de que esa carne venía de ser sacrificada a los ídolos, no te hacía pecador. Entonces ellos querían aplicar eso, imagínense, a ir y estar con estas mujeres, ¿no? Dicen, no, yo no fui a adorar a Afrodita, pero sí fue a fornicar, ¿no?
Su respuesta se divide en dos partes. Primero, Pablo responde a los argumentos de los falsos maestros en los versículos 12 y 14. Recuerda que estamos en 1 Corintios 6. Segundo, él hace tres argumentos afirmativos diseñados para exponer, aunque no debería ser necesario, porque ellos debían estar claros en eso, como nosotros, pero bueno, aparentemente algunos no lo tenían claro, que uno no puede unirse con la prostituta de ese templo, ni con ninguna ramera, ni con ninguna otra mujer que no sea su mujer, aquella mujer con la que usted se unió en matrimonio. Y estas respuestas o estos argumentos van desde el 6:15 hasta el 20. En estos tres argumentos afirmativos, Pablo usa la palabra cuerpo, y escuche bien, en tres maneras distintas como se usan en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Tres maneras distintas de cómo se usa en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. Vamos a la primera frase. Dice, todas las cosas me son lícitas. Esto obviamente está limitado por el contexto a las cosas sacrificadas a los ídolos. Podemos leer 1 Corintios 10:23. Este probablemente era el eslogan del partido que defendía que uno podía unirse a una prostituta del templo sin contaminarse con ella. Luego dice, mas no todas convienen. Esta es la primera razón para limitar los actos ilícitos. Si estos no ayudan a cumplir algo bueno, si lo que voy a hacer no es algo aprobado por Dios. Luego dice, todas las cosas me son lícitas. Esta expresión es similar a la anterior, ¿no? Los judaizantes en Creta estaban haciendo un argumento similar, como Pablo lo expone en Tito 1:15. Así que no se sorprenda, porque ahorita usted estará pensando, pero ¿cómo si estos hermanos tan estrictos y que mandaban a circuncidarse y que mandaban a guardar el sábado? O sea, yo los he visualizado a los judaizantes como gente muy estricta, muy pura, ¿no? Hermanos, eran unos sinvergüenzas, eran unos inmorales. Los fariseos lo eran. El día que le llevaron a aquella mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, qué cosa que nada más llevaron a la mujer, cuando el adulterio se comete entre por lo menos dos. Entonces, ¿dónde estaba el varón? Si fueron sorprendidos en el mismo acto, no estaban interesados en hacer justicia. Probablemente hasta uno de ellos se había prestado para disfrutar a esta mujer, y luego de que la disfrutó y que los otros detrás de la cortina disfrutaron todo el evento, tomaron a la mujer al final para llevarla ante Jesús y deshacerse de ella, y así, de esa manera, mataban varios pájaros de un tiro, ¿no? Porque si Jesús la condenaba, eliminaban la evidencia, y si Jesús no la condenaba, entonces se condenaba a Jesús mismo. Y luego verían qué hacer con la mujer, seguro buscarían alguna manera de acusarla y matarla, ¿no? Entonces, esa gente que a veces llegamos a pensar que eran tan puritanos, que eran tan santurrones, no, hermano, eran estrictos en sus tradiciones que se inventaban, pero no eran estrictos con el espíritu ni la intención de la palabra de Dios. Así que no se sorprenda cuando le digo que ellos estaban involucrados también en esto del templo y de permitir eso, seguramente para ganar adeptos o seguidores para su partido, ¿no? Les permitían esto o aquello y ellos también se involucraban. Pedro, en 2 de Pedro 2, 18 y 19, probablemente se refiere a la falsa enseñanza de los judaizantes, prometiendo libertad en la codicia de la carne. Recuerde, 2 de Pedro 2, 18 y 19. Vamos a la siguiente frase. Dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta es la segunda razón para limitar un acto ilícito. Es si este acto me esclaviza o me domina. Aún los actos lícitos, es decir, los que están permitidos por la ley de Dios o aprobados por Dios, deben limitarse si en un momento estos estorban la causa de Cristo. Sí, trabajar es lícito, es permitido por Dios, por supuesto, pero ¿qué pasaría si yo estoy trabajando en un lugar que no me permite reunirme nunca? Entonces, en ese caso, yo me vería en la necesidad de abandonar algo que es lícito, buscar otra solución, porque yo no puedo pasar por encima de la voluntad de Dios, incluso haciendo algo que en sí mismo no es pecaminoso, sino lícito, es decir, trabajar, porque en un momento dado, eso lícito puede estorbar en mi vida cristiana. Bien, Pablo está diciendo que aún si se pudiera probar que es lícito unirse a una prostituta en el templo,
que ya habría que ver cómo se puede justificar algo así. Aún así no es correcto porque ese tipo de conducta, ese tipo de pecado es esclavizante, es adictivo para el hombre. Luego dice las viandas, se refiere obviamente en el contexto a los alimentos ofrecidos a los ídolos. También en Romanos 14, 1 al 23 se ve el mismo problema en Roma. Podemos también ver una discusión del apóstol sobre este tema en 1 Corintios 8, 1 al 3, pero no vamos a entrar allí porque no es nuestro punto. Sigue diciendo, para el vientre, o las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo, dice, esto se refiere definitivamente y en el contexto a vamos a pasar acá a la siguiente, vamos a ver todavía, pero el cuerpo no es para la fornicación. Pensé que ya me había pasado de diapositiva. Aquí, en este contexto, se refiere al cuerpo físico del cristiano, y este es el primer uso de la palabra griega soma, cuerpo, del apóstol. Les dije que él hace 3 usos diferentes del término cuerpo, y hay que estar muy atento al contexto para ver las diferencias. Dice que el cuerpo no es para la fornicación. Este quizás era un eslogan o una cita de los falsos maestros que estaban defendiendo la fornicación. Recuerde que allá también en Romanos, Pablo habla un poco de esto, ¿no? Que algunas personas creían que solo tenían que consagrarse mentalmente o espiritualmente, pero espiritualmente para ellos era mentalmente. Pero que con el cuerpo tú podías darte la libertad de hacer algunas cosas. Entonces Pablo le va a decir en Romanos 12 que tienen que ofrecer no solo su espíritu, sino su cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Entonces sí había esa mentalidad de que tú podías permitirte en el cuerpo hacer cosas siempre y cuando mentalmente tú siguieras creyendo en Dios y supuestamente adorando a Dios, ¿no? Este era el problema en Pérgamo, Apocalipsis 2:14. También era el problema en Tiatira, Apocalipsis 2:20 y 21. Y en otras partes, como en Hechos 15, 20 y 29, y posiblemente en Tito 1:15, que ya lo citábamos. Aparentemente ellos estaban afirmando que si uno podía comer de lo sacrificado a los ídolos, también podía o también era permisible cometer fornicación con las prostitutas del templo, porque para esa persona era similar. Bien, dice que el cuerpo no es para la fornicación, ahora sí vamos a la siguiente, sino para el Señor. El cuerpo físico del cristiano es para servir a Cristo, como dice Romanos 12, 1 al 5. Porque ese cuerpo, ya lo leíamos en este pasaje, es miembro del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo físico del cristiano es miembro del cuerpo espiritual de Cristo. Pablo está diciendo que el cuerpo no fue diseñado para ser usado en la inmoralidad sexual o en la fornicación. Sigue diciendo, y el Señor para el cuerpo, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Es decir, que la resurrección de nuestro Señor prueba que Él tiene autoridad para declarar que la iglesia sustituiría al templo de Jerusalén. El cuerpo no es solo una cáscara temporal o un cascarón temporal para que lo tratemos como a nosotros nos plazca. La importancia del cuerpo es evidente por el hecho de que Dios, al final de todo, no nos va a llevar solamente en espíritu. Dice que va a resucitarnos y va a transformar nuestros cuerpos. Así que no podemos tratar el cuerpo como lo estaban tratando estos hombres, porque el cuerpo es digno delante del Señor. Note que algunos enseñaban que no importaba lo que hicieran con la carne física, la carne propia me refiero, no la de los animales, ¿no? Y que todo lo que importa son nuestros espíritus, nuestra mente. Este argumento responde a la aseveración potencial de grupos que ya empezaban a tratar de dividir a la iglesia, como los gnósticos, que se llamaban así por la palabra griega gnosis, que es conocimiento, porque decían que ellos habían llegado a una profundidad de conocimiento tremenda y que en sus conclusiones, incluso visiones, decían que tenían visiones, habían entendido que el cuerpo nada tiene que ver con la salvación, solo el espíritu. Entonces, eso de que no era importante y que podíamos hacer lo que quisiéramos con él, pues eso es filosofía
mundana. En aquel tiempo, filosofía epicúrea incluso, ¿no? Bien, continuamos. Pablo responde con un argumento a fortiori de que ellos supuestamente no tenían prohibido unirse a las prostitutas del templo. Vamos a ver ese argumento aquí abajo. Vamos a ver si esto fuera así. Argumento a fortiori o forma lógica de un argumento. Primera premisa. Si no tenemos prohibido comer alimentos, entonces no tenemos prohibido cometer fornicación. Ambas cosas tendrían que ver con el cuerpo físico, ¿no? Segunda premisa. No tenemos prohibido comer alimentos. Entonces, ¿cuál era la conclusión de ellos? No tenemos prohibido cometer fornicación. Yo estoy agregando porque es por eso el punto, porque ambas cosas tienen que ver con el cuerpo y el cuerpo no es importante. Entonces, vamos a pasar a el primer argumento que el apóstol Pablo va a presentar para responder a esto. Pero antes, debo decir que el error de estos hermanos estaba en que aquello que no entendían que aquello que no sea cierto de la cosa menor no ciertamente es algo no cierto de la cosa mayor. Por eso se llama argumento a fortiori. El principio a fortiori dice, lo que sea cierto de la cosa menor es cierto de la cosa mayor. La premisa de ellos era, lo que no sea cierto de la cosa menor, comer sacrificado a los ídolos, no es cierto de la cosa mayor, cometer fornicación con las prostitutas del templo. Ese era su argumento. Si no está malo lo menor, no está malo lo mayor. No hay un proceso lógico para que ellos derivaran esa premisa o esa conclusión. La prueba de que comer alimentos era la cosa menor está en el versículo 13. Tanto el cuerpo como la comida son cosas temporales, pero los asuntos espirituales son eternos. Ya que la fornicación se relaciona con asuntos espirituales, la duda en cuanto a si está prohibida no puede resolverse mediante ese argumento a fortiori o ese principio a fortiori y utilizar el comer alimentos para justificar el fornicar con una prostituta del templo de Afrodita. Pablo ya ha respondido a los argumentos de los falsos maestros y en los versículos 15 al 20 expone sus tres contraargumentos en cuanto a que las acciones de ellos eran pecaminosas y tenían que suspenderlas inmediatamente, porque si ellos destruían el templo de Dios, Dios los iba a destruir. Esto era lo grave. Entonces, vamos a el primer contraargumento de Pablo. Y vamos otra vez a dividir por frases para ir analizando cada uno. Versículo 15 dice, ¿no sabéis que? La expresión griega siempre introduce un argumento, cada vez, sobre todo en los escritos de Pablo. Este es el primer argumento de Pablo en cuanto a la fornicación con las prostitutas del templo como algo pecaminoso. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos, esta es una referencia otra vez a los cuerpos físicos de cada cristiano? ¿Qué dice de ellos? Son miembros de Cristo, es decir, cada cristiano es parte de la iglesia de Cristo, como enseñan muchos textos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, como también enseñan muchos textos. Sigue diciendo Pablo, quitaré pues los miembros de Cristo, es decir, las partes corporales de Cristo, y sigue, y los haré miembros de una ramera. Ahí la palabra literal, en vez de ramera, es una mujer fornicaria, lo cual incluye a las prostitutas de aquel templo, ¿no? Y la respuesta, obviamente, es de ningún modo. Si sus cuerpos físicos son miembros del cuerpo espiritual de Cristo, cuando ustedes se unen a las rameras, están contaminando el cuerpo de Cristo, porque estás con ellas y también estás en el cuerpo de Cristo. Por esa razón, eso no puede ser. Primer contraargumento. Vamos entonces al segundo contraargumento de Pablo. Versículo 16. ¿O no sabéis que? Recuerde, esta expresión introduce otro argumento. Hay una variante textual con igual peso de que cada una de estas expresiones divide el versículo, pero no vamos a entrar allí porque otra vez no es, cuando digo variante textual me refiero a los manuscritos, como que esta frase es levemente diferente a la primera en ciertos manuscritos, pero la autoridad está en que son similares, es decir, los mejores manuscritos
los que siempre han sido considerados más confiables, y a pesar de la mucha comparación entre ellos, pues esta lectura está perfecta. Así que no nos vamos a detener allí. Dice, el que se une con una ramera. Voy a visualizar, perdón, voy a pasar, ahora sí. Les estaba hablando del texto y no se los tenía allí a mano. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera? Aquí la unión física implica consentimiento y la conexión de no solamente cuerpos, sino mentes y propósitos. Esto se deduce de la voz media. Es una forma de escribir en griego que involucra que tanto esta mujer o estas mujeres como este individuo se habían puesto de acuerdo y estaban totalmente en unidad de propósito para hacer lo que iban a hacer. Él no iba forzado, él no iba obligado, ni tampoco ella estaba obligada. Ambos lo hacían con placer, aquella por cobrar y este pues por ir a disfrutar del pecado. El propósito de la ramera era cobrar, servir al Dios de su templo y no sé si alguna también disfrutara ese tipo de vida, ¿no? Mediante el acto de la fornicación. Sigue diciendo, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Sabemos, ya estudiamos matrimonio aquí, que la unión física de un hombre con una mujer se llama ser un cuerpo. Y en otras partes de la escritura se utiliza, aparte de Génesis, que es el texto que generalmente nos recuerda esta frase. Porque dice, ahí el apóstol está mostrando una revelación de los pensamientos de Dios cuando creó la relación matrimonial. Esta fue diseñada para no solamente dar ese goce y ese placer dentro del matrimonio, sino para representar a la iglesia y su relación con Cristo, como este mismo apóstol va a explicarlo muy bien, ilustrarlo muy bien allá en Efesios capítulo 5. Dice, los dos serán una sola carne. Las palabras cuerpo y carne son iguales o equivalentes en este pasaje y pueden ser intercambiadas. También en este y en otros pasajes donde se encuentran, como en Génesis 2:24, Mateo 19, 5 y 6, Marcos 10, 7 al 8, Efesios 5, 31 y otros. Pablo está diciendo que ellos se convirtieron en un cuerpo y que el matrimonio es ser un cuerpo o una carne. Esta es una referencia al matrimonio y el matrimonio es un cuerpo, una carne. Pablo estaba diciendo a los corintios que lo que ellos estaban haciendo estaba reservado para el hecho matrimonial con sus esposas, que lo iba a explicar en el capítulo 7, con su esposa, la de cada uno, y espiritualmente con Dios. Y sobre su esposa, Hebreos 13:4, honroso sea en todos el matrimonio y que a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Seguimos. Dice, pero el que se une al Señor, voy a ver, pero el que se une al Señor, la Septuaginta usa esta expresión para referirse a servir a Dios en Deuteronomio 10:20 y en Segundo de Reyes 18:6. Pero el que se une al Señor, un espíritu es. Esta frase es similar a una que se encuentra en Primera de Corintios 12:13. La palabra espíritu probablemente se refiere a la disposición de alguien. Alguien tiene la misma actitud, disposición o propósito que Dios cuando se une a Dios, en contraste con tener la misma disposición, la misma actitud, el mismo propósito con una ramera. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Esto se dirige específicamente a la fornicación particular en el contexto inmediato, la de unirse con una prostituta del templo. Esto se deduce por el uso del artículo definido. Esta es la mejor manera de escapar de cualquier tipo de fornicación. Entender que nosotros ya somos un espíritu con el Señor y que por lo tanto cuando se presenta la tentación de unir nuestros cuerpos o nuestros espíritus de manera adúltera, tenemos que huir como José. Dice, cualquier otro pecado, él está mirando la consecuencia de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera. Note el uso de esta palabra en Mateo 23:26 y en Primera de Corintios 14:5.
El lexicógrafo Taller interpreta esta expresión como no pertenece al cuerpo. Cualquier otro pecado que se cometa, dice, no pertenece al cuerpo. Bien, acá literalmente dice cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Este pasaje solo tiene sentido si este cuerpo, y escuche bien, es el cuerpo matrimonial, lo cual es lo que ya Pablo viene discutiendo en el contexto. Ahora nota el giro, ¿sí? Nota el switch de Pablo. Venía hablando del cuerpo físico, del cuerpo del individuo, pero pasó a hablar de cómo dos personas que se unen en fornicación o que se unen en el acto sexual llegan a ser uno, ¿sí? Y habla del matrimonio. Entonces, ahora cuando menciona cuerpo, ya no está hablando del cuerpo individual, porque está hablando de dos personas unidos en fornicación. Ahí no hay un cuerpo físico, hay dos. Pero en un sentido de relación, hay uno. Incluso si esa otra parte es una ramera y no su esposa. Más el que fornica, aquí utiliza el tiempo presente indicativo, indicando o señalando una acción continua, pero el que está fornicando contra su propio cuerpo está pecando. Se refiere al cuerpo matrimonial, no al cuerpo físico o el cuerpo de Cristo, la iglesia. Mateo 19 le va a explicar al hombre que no puede unirse con otra mujer, sea ramera o no, porque en el momento que hace eso, adultera. La única razón por la cual alguien que esté casado puede terminar su vida con otra persona es que su pareja le sea infiel, que entonces este inocente le repudie y se case con otra persona que sea elegible para el matrimonio. Esa es la única forma de que alguien pueda unir su cuerpo con otra mujer o una mujer pueda unir su cuerpo con otro hombre en vida de aquel otro varón o de aquella mujer. Pero si no es de esa manera, está pecando contra el lecho matrimonial o está pecando contra ese un cuerpo o una carne que decretó Dios allá en Génesis 2:24 y que aplica a todo matrimonio. Cuando alguien comete fornicación, está haciendo algo que Dios reservó para el lecho matrimonial. Primero, el soltero tiene la obligación ante Dios de entrar virgen al matrimonio. Segundo, la persona casada tiene la obligación ante Dios de guardarse para su pareja y solo para su pareja. El siguiente silogismo va a probar que esto se refiere al cuerpo matrimonial y con esto vamos a cerrar por esta noche que el tiempo, bueno, por lo menos para mí que estoy hablando, ha pasado volando, ¿no? No sé para usted, ojalá que sí. Bien, vamos a ver en forma lógica. Vamos a probar que esta parte del texto se refiere al cuerpo matrimonial. Primera premisa. Si hay otros pecados aparte de la fornicación, que son pecados contra el cuerpo físico y el cuerpo de Cristo, la iglesia, entonces este no es un pecado contra el cuerpo físico o la iglesia. Segunda premisa, esa es la verdad general, vamos a la específica. Sabemos que hay otros pecados, aparte de la fornicación, que son pecados contra el cuerpo físico y el cuerpo de Cristo, la iglesia. Conclusión, este no es un pecado contra el cuerpo físico o la iglesia. Solamente hay un pecado que lo es específicamente contra el cuerpo matrimonial. Mateo 19, versículos 3 al 12. Esto también responde el error de que hay otras causales para el divorcio, según algunos, citando 1 Corintios 7:15, etcétera, y llamándole el privilegio paulino. Negativo. Pablo mantiene una unidad doctrinal porque es que la doctrina se la está revelando el Espíritu Santo. No puede cometer error. Y aquí, en este ejemplo, mire que está haciendo una ilustración e incluso en una ilustración, Pablo deja el asunto totalmente claro. El único pecado que contamina la relación al punto de decirse peca contra el cuerpo matrimonial es la fornicación. Entonces, mire que dice, cualquier otro pecado queda fuera del cuerpo, pero usted no se ha preguntado toda la vida, pero ¿por qué el Señor dice eso? Porque si yo me meto al vicio de la droga, es un pecado contra mi cuerpo. Si yo me meto al vicio, cualquier vicio, es un pecado contra el cuerpo.
Si yo cometo otro tipo de inmoralidades, bestialismo, voy y estoy con un animal, también eso es un pecado contra el cuerpo. O sea, hay muchas cosas que son pecados contra el cuerpo. Pero Pablo dice aquí que la fornicación es el único, pero no sabemos que no es el único. Si nos referimos al cuerpo físico o si nos referimos a la iglesia, porque también pecar contra la iglesia se puede pecar de muchas maneras. Lo sabemos de todos los que hemos aplicado disciplina o iniciamos un proceso disciplinario, lo hemos hecho porque la persona peca no solo contra Dios, sino contra la iglesia. Entonces, no puede ser. Cuando Pablo dice que solo este pecado es el único que es contra el cuerpo, no se puede estar refiriendo al cuerpo físico, ni se puede estar refiriendo a la iglesia, porque hay otros pecados aparte de esto. Pero si se refiere al cuerpo matrimonial, en ese sentido, sí, definitivamente es el único, porque es el único del que Jesús dijo, puede ser una causal para que termine el matrimonio en divorcio. Bien, hermanos, hemos visto los dos primeros contraargumentos. Vamos a dejar ya el tercero para la próxima lección y el resto. Vamos a tener una segunda sesión porque todavía falta bastantito material y entonces lo estaremos cubriendo, Dios mediante, la primera semana. Hasta aquí, hoy nuestra lección número 7 sobre el templo del Espíritu Santo.